Hola, mi nombre es Jason Pequero y quiero darles la bienvenida al curso de C#. Vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a conocer lo que son las clases y los objetos de programación orientada a objetos en C#. Dado que C# es un lenguaje orientado a objetos, los programas son diseñados usando lo que son clases y objetos que vamos a ver en este curso. Las clases es como una plantilla para crear objetos, la cuales pueden tener campos, métodos, constructores, etc. Para crear una clase lo hacemos de la siguiente manera. Yo teniendo mi proyecto ya abierto acá, lo único que vamos a hacer es podemos crear la clase tanto dentro de este namespace como crearlo fuera en un archivo aparte, pero también podemos, pero en este caso vamos a crearla acá adentro. Vamos a escribir con la palabra clave class nuestra primera clase, que sería por ejemplo student. Abrimos y cerramos llaves y de esta forma tenemos declarada lo que es una clase, y dentro de las llaves iría el cuerpo donde colocaríamos los métodos y las propiedades de este. Vamos a crear tres propiedades o miembros. Por ejemplo, podemos crear un entero que sea el ID, un string que sea el nombre y otro entero que sea la edad. Y de esta manera tenemos lo que es un miembro de una clase o campo, como también conocido como variable de instancia. Pero también es buena práctica crearla en un archivo aparte que tenga su mismo nombre, como por ejemplo vamos a hacer acá lo que es un new C# class. Le vamos a dar el nombre de student y ya de esta forma nos crea un archivo aparte y ya con la estructura básica de lo que es una clase. Acá nos aparece un error, lo que quiere decir es que dentro de este namespace ya tenemos una clase student que está aquí dentro de program. Lo que vamos a hacer es copiar las propiedades y a eliminarla, y pegamos las propiedades acá adentro y sería lo mismo prácticamente. Acá hay una variante que es public y lo que hace es que la clase la hace pública para usarla fuera de lo que es el namespace. Con usarla me refiero a crear instancias de esta, que veremos más adelante. En pocas palabras, con la palabra clave class podemos crear tantas clases o plantillas desde la cual crearemos objetos tantos como necesitemos en nuestra aplicación. Podemos definir un objeto como una entidad del mundo real, como por ejemplo una silla, un carro, un lápiz, una laptop, etcétera. Es decir, que un objeto es una entidad que tiene estados y comportamiento, donde los estados corresponden a la data y el comportamiento a las funcionalidades. Debemos tener pendiente que los objetos son una entidad de tiempo de ejecución, ya que la aplicación debe estar ejecutándose para poder crear los objetos. También los objetos son una instancia de una clase, por ende es posible acceder a todos los miembros de la clase a través de los objetos. Vamos a ver un ejemplo de cómo crear uno. Para ello vamos a utilizar lo que es la palabra clave new, con la cual creamos objetos a partir de una clase de la siguiente manera. Vamos a ir a nuestra clase program y acá adentro vamos a eliminar este mensaje. Vamos a colocar acá el tipo de dato, que en este caso es student, el nombre de la variable, y la hacemos igual a new student. Abrimos y cerramos paréntesis. Esto básicamente es el constructor, ya lo veremos más adelante. Y de esta manera creamos lo que es un objeto de la clase student. Y de este objeto student se guarda una referencia en la variable s, lo que significa básicamente que al momento de la ejecución, la palabra clave new almacena en memoria dicho objeto y la referencia en la variable para poder acceder al objeto desde la misma. Lo que quiere decir que al momento de ejecutar la aplicación, con la palabra clave new se crea un objeto de tipo student, y en la variable s lo que se guarda es una referencia a ese objeto en memoria para hacer referencia a este. Ya teniendo nuestro objeto referenciado en la variable s, procederemos a asignarle un valor a sus propiedades, como también podemos acceder a esta para obtener su valor de la siguiente manera. Para asignarle un valor a las propiedades que ya habíamos declarado acá, lo que hacemos es hacer referencia al objeto con la variable s, punto, y en este caso no nos aparece acá la sugerencia de las propiedades debido a que las propiedades por defecto son privadas. Lo que vamos a hacer es agregarle acá lo que es el modificador de acceso public para poder acceder a ellas, y de esta manera si volvemos a colocar el punto para acceder a los métodos o propiedades, vemos acá que nos aparecen como el ID, el nombre y la edad. Entonces si colocamos acá ID igual a 1, por ejemplo, s.name igual a Jason y s.age igual a 30, y de esta manera entonces podemos acceder a las propiedades de esta siempre y cuando sean públicas. Para acceder a ellas directamente deben ser públicas las propiedades, y de esta manera le asignamos valores a dichas propiedades. Ya para acceder a las variables simplemente debemos utilizar lo que es esta
instrucción. Como vemos acá, simplemente vamos a imprimir un texto que diga ID dos puntos y el valor de la propiedad, en este caso del ID, del nombre y de la edad. Si ejecutamos .NET Run, vemos acá el texto y el valor de las variables impreso en consola. Vamos a ver un ejemplo de cómo asignar valores a los campos o miembros de una clase a través de métodos. En este caso vamos a crear un método para asignar a cada variable sus valores, pero perfectamente pudiéramos crear un método para acceder a cada una de las variables y otro método para mostrar los datos de cada una. Pero vamos a crear un método que haga todo esto. Básicamente vamos a crear acá un public void, o sea, un método que no devuelve nada. Vamos a llamarlo, por ejemplo, setValues, y le vamos a decir que nos ingresen un ID, un name y una edad. Y acá lo único que vamos a hacer es asignarle a cada propiedad su valor. Por ejemplo, al ID, pero fíjense acá que este tiene mayúscula, lo que hace referencia es a esta variable o a esta propiedad, no al parámetro ID que tenemos acá, y lo que hacemos es hacerlo igual a ID. A name con mayúscula lo hacemos igual a name al parámetro name, y a age lo hacemos igual a age, y crearemos otro método que será útil para imprimir lo que son los valores de cada una de estas propiedades, que sería, por ejemplo, display values, y lo colocamos acá. Acá, si se fijan, tenemos un error, ya que console no existe en este namespace que se llama C# course, sino que es de la clase o del namespace system. Para ello, lo único que vamos a hacer es, podemos colocarlo acá manual, el using system, pero también podemos darle a lo que es control espacio y le damos acá y automáticamente nos crea lo que es el using system de esta clase. Si vamos a la clase program, podemos eliminar esta parte de acá y simplemente del objeto llamar a su setValues y acá colocar los valores que teníamos anteriormente, y en vez de imprimirlo acá, lo que hacemos es llamar a su método displayValues. Si ejecutamos nuevamente, acá nos da un error porque coloqué mal el nombre de la variable, en este caso es S. Guardamos y ejecutamos nuevamente y acá vemos que nos imprime la misma información que vimos anteriormente acá. Vamos a crear otro objeto, el cual compartirá la misma estructura debido a que es del tipo de la clase student, con la diferencia que sus miembros o campos tendrán valores correspondientes a este objeto en particular. Vamos a crear otro objeto que puede ser, por ejemplo, que se llame S2, y esto está haciendo referencia a otro objeto en memoria y lo guardamos en esta variable. Hacemos lo mismo a S2, le vamos a asignar valores, que sea setValues con el ID 2, por ejemplo, se llame María con la edad de 23. Y si imprimimos los datos de S2.displayValues, como vemos, como son el mismo objeto, tenemos lo que son las mismas propiedades y los mismos métodos, pero la información corresponde a cada uno de los objetos en particular. Si ejecutamos nuevamente, vemos acá la información de Jason y la información de María, que corresponden a la variable S2. Vamos ahora a ver lo que es el constructor o un constructor, el cual es un método especial que es invocado al momento de la creación de un objeto, o sea, cuando utilizamos la palabra clave new. Como vimos anteriormente, en este caso, con esta palabra clave hacemos referencia a lo que es el constructor de la clase. El constructor es utilizado para inicializar lo que es la data de los miembros o campos del objeto en general. Al ser un método especial, este se declara con el mismo nombre de la clase. Existen dos tipos de constructores, los cuales son por defecto y los parametrizados. Vamos a ver primero lo que es el constructor por defecto, el cual no tiene argumentos, por lo cual es conocido como constructor por defecto y es invocado al momento de crear un objeto. Vamos a ver un ejemplo donde creamos un constructor de la clase y vamos a ver que cuando ejecutamos y se crean dos objetos, se ejecutará dos veces el código dentro del constructor. Entonces, para crear nuestro constructor, lo que vamos a hacer es ir a la clase student y colocar acá lo que es public student y entre paréntesis y el cuerpo de este. Y como ven, este método tiene el mismo nombre de la clase, a diferencia que tiene paréntesis, lo que significa que es un método, y acá podemos colocar lo que es cualquier instrucción que queramos que se ejecute al momento de crear un objeto. En este caso voy a imprimir un texto simplemente que se llame constructor por defecto. Esto quiere decir que cada vez que yo llame el constructor de la clase student, se va a ejecutar esta instrucción o
a las instrucciones que tengamos acá dentro. En este caso me mostrará 2 veces el mensaje constructor por defecto, ya que estamos creando 2 veces un objeto, ya que estamos creando 2 objetos de la clase student. Si ejecutamos acá, vemos acá primero que se ejecutan el constructor, que serían estas 2 instrucciones, y ya luego estas que están acá. Ahora vamos a ver lo que es el constructor parametrizado, el cual recibe parámetros y se denomina de esta forma por tal motivo, el cual provee diferentes valores para los diferentes objetos que creamos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a sustituir lo que es el método setValues, ya que podemos hacer esto perfectamente en un constructor. Vamos a cortar la información y a pegarla acá, y lo que estamos haciendo es pasándole 3 parámetros al constructor. Acá nos da un error, ya que nos dice que no tiene un constructor que acepte 3 parámetros, como nos indica el mensaje. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlo de esta manera. Vamos a quitar los parámetros de acá y a colocarlo en otro constructor, pero con parámetros, que sería public student y el cuerpo del constructor, y lo que vamos a hacer es colocarlo acá adentro. Y de esta forma nos ahorramos el método que es setValues. Podemos eliminarlo. Vamos a asignarle estos valores al segundo objeto y eliminar este método, y los valores asignárselo o enviárselo a la clase directamente de esta forma. En este caso tenemos 2 constructores, uno que es por defecto. Si creamos un objeto sin parámetro, se ejecutará esta parte, y si lo creamos con parámetros, se va a ejecutar este constructor que tiene parámetros. Vamos a colocar acá un mensaje para darnos cuenta que este es el que se está ejecutando. Vamos a colocar al inicio que sea parametrizado. Entonces si ejecutamos, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Vemos que los valores están por defecto en el caso del primer objeto, pero en el segundo tenemos los valores que le asignamos en el constructor, y vemos acá que primero se ejecuta el constructor por defecto, que sería este, y segundo el parametrizado, que sería este. También tenemos lo que es un destructor, el cual es lo opuesto a un constructor. Este destruye los objetos de clases en memoria a los cuales ya no se le está haciendo referencia o no están siendo usados. Solo se puede definir uno en una clase, y como los constructores, estos son llamados automáticamente. Cabe destacar que estos no pueden tener parámetros ni se le puede aplicar modificadores de acceso. Vamos a ver cómo declarar un destructor. En este caso, lo único que debemos hacer para declararlo es con este símbolo y el nombre de la clase, en este caso student, colocamos paréntesis y el cuerpo de este, y de esta manera estaríamos declarando lo que es el destructor. Si colocamos un mensaje acá adentro, esto quiere decir que cuando ya a este objeto no se le esté haciendo referencia, el garbage collector de C# lo que va a hacer es llamar a este método antes de destruir dicho objeto. Esto es un poco complicado de probar, ya que estuve haciendo algunas pruebas y es difícil que lo llame. Parece que lo hace de una manera más automática, pero es bueno conocer por lo menos cómo lo declaramos y lo que podemos hacer con este. Vamos a ver ahora lo que es la palabra clave this, la cual hace referencia a la instancia actual de la clase. Podemos darle 3 usos principales a esta palabra, los cuales son que esta puede ser usada para referirnos a las variables de la instancia actual de una clase, como también referirnos a los campos de la clase o variables de instancia cuando los parámetros del método tienen el mismo nombre. De esta manera ambos pueden ser distinguidos fácilmente, como vimos acá anteriormente, que teníamos que los parámetros eran en minúscula y las propiedades con la mayúscula inicial, y los campos lo teníamos con la inicial en mayúscula, y de esta forma no tendríamos problemas. Pero si los parámetros tuviesen la primera en mayúscula, tendríamos un problema. Por ejemplo, si colocamos acá esto, acá nos da un warning que se le está asignando el valor a la misma variable, pero lo que podemos hacer es hacer referencia a dicho campo con la palabra clave this. Otro de los usos que podemos darle a this es que podemos usarla para pasar parámetro al objeto actual o otro método. También puede ser usada para declarar indexadores. Entonces, si cambiamos acá lo que es los nombres de los parámetros a mayúscula, ya que puede ser una convención utilizar los nombres de los parámetros de esta forma, entonces tendríamos que cambiarlo acá también. Pero para hacer referencia a las propiedades, lo que debemos hacer es colocar la palabra clave this punto, y básicamente esto lo que hace es this hacer referencia a las propiedades o métodos de la instancia actual. Entonces, como vemos acá, si tuviéramos los nombres de los campos y
y parámetros iguales, tendríamos que usar la palabra clave this seguido de el campo. Acá vamos también a hacer referencia en el mismo constructor a un método que sería, por ejemplo, el método displayValues. Entonces con this.displayValues, y de esta manera podemos también hacer referencia a métodos de instancias como lo son este, y podemos de acá de la clase program eliminar estas dos llamadas. Ahora vamos a ver lo que es la palabra clave static, la cual es un modificador que pertenece al tipo de no instancia, lo que quiere decir que no necesitamos una instancia para acceder a los miembros estáticos. Podemos declarar como estáticos a los campos, métodos, constructores, clases, propiedades, operadores y eventos. Algunas ventajas que tiene la palabra clave static es una eficiencia en la memoria, ya que no necesitamos crear una instancia para acceder a los miembros estáticos, por lo que esto ahorra memoria. Además, pertenece al tipo que viene siendo la clase, por lo que no necesitará obtener memoria cada vez que una instancia es creada. Esto quiere decir que desde cualquier instancia podemos acceder al mismo valor de los miembros estáticos y no tener un valor por cada instancia. Un campo que sea declarado con la palabra clave static se denomina campo estático, y a diferencia de un campo de instancia que obtiene memoria cada vez que se crea un objeto, solo hay una copia de los campos estáticos en la memoria, el cual es compartido por todos los objetos creados. Estos campos estáticos son usados para hacer referencia a miembros en común a todos los objetos, como el campo que veremos a continuación, que se llamará total en la clase student, la cual incrementaremos por cada estudiante creado en el siguiente ejemplo. Entonces, para crear un método estático, lo único que debemos hacer es colocarle acá lo que es public, y con la palabra clave static estaríamos creando lo que es tanto un método como un campo estático, en este caso un campo. El tipo de dato es entero y será total, y lo vamos a hacer igual a 0. Y de esta manera, por ejemplo, en los constructores vamos a colocar lo que es student.total más igual 1. Y de esta manera podemos acceder y asignarles valor a los campos estáticos dentro de la clase y fuera de esta. A diferencia de this, que estaríamos haciendo referencia al objeto actual, con student, con los campos estáticos tenemos que hacer referencia a la clase como tal, ya que esta no es una propiedad de instancia, sino estática de clase. Esta instrucción también podemos colocarla acá luego de crear el estudiante, y acá vamos a modificar un poco lo que es el método displayValues para mostrar siempre, cada vez que se llame al método displayValues, el total de estudiantes que llevamos. Acá podemos hacer referencia, ya que no tenemos en este ámbito o este scope, no tenemos una variable que se llame total, por ende podemos hacer referencia a esta sin esta parte de acá, pero perfectamente acá pudiésemos colocarlo sin ningún problema. Entonces, si ejecutamos, vemos acá que nos aparece el texto que habíamos visto anteriormente, los datos son estos, y nos dice que al momento de crear el primer objeto tenemos un estudiante. Seguimos acá, y al momento de crear el segundo estudiante, que sería María, tendríamos un total de 2 estudiantes. Y como ven, las propiedades estáticas son compartidas entre los diferentes objetos que creamos. Podemos crear también lo que es un método estático que se llame, por ejemplo, public static void, que no devuelve nada, increment o incr para abreviar, y este método lo único que va a hacer es incrementar el total en 1 de esta forma. Y ya aquí, en vez de hacerlo acá, lo que vamos a hacer es hacer referencia al método incr, y acá también incr. Podemos hacer referencia a este método tanto con la palabra clave, tanto con el nombre de la clase como sin este, ya que no tenemos otro método que pueda ser confundido o que tiene el mismo nombre. Si ejecutamos nuevamente, vemos acá el mismo resultado, ya que total se va incrementando cada vez que creamos un objeto. Vamos a ver ahora lo que es una clase estática, la cual es como una clase normal, con la diferencia que no puede ser instanciada, donde esta solo puede tener miembros estáticos declarados. Una ventaja de las clases estáticas es que nos provee la garantía de que esta no será instanciada o no se podrán crear objetos de esta. Algunos puntos importantes sobre las clases estáticas que debemos recordar son que esta contienen solo miembros estáticos, esta no pueden ser instanciadas, esta están selladas, lo que significa que no se pueden heredar de ninguna otra clase o ninguna
una clase puede heredar de esta y estas no pueden tener constructor de instancia. Vamos ahora a crear una clase estática donde tendremos un método estático que se llame, por ejemplo, vamos a crearle en un archivo aparte que se llame calculator, y acá ponemos lo que es public static class, y de esta forma creamos una clase estática. Vamos a crear un método estático dentro de esta que se llame average. Y este método va a recibir lo que son un listado de parámetros de tipo entero, numbers. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, tanto la palabra clave params como el tema de los arrays y los parámetros. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es sacar el promedio del listado de valores o de números que nos pasen por parámetros. Para ello vamos a crear lo que es una clase sum de suma, y con for each vamos a crear ahora number de numbers. Y con el for each vamos a recorrer el array sumando todos los valores en sum. Lo hacemos de esta manera, más igual number, y lo que va a hacer este método es simplemente retornar lo que es el promedio de el array que nos pasaron por parámetros, y eso lo hacemos obteniendo la suma dividiéndolo entre el número de parámetros que nos pasen. Entonces vamos al programa principal y lo que vamos a hacer es aquí al final crear una variable que se llame average igual a calculator.average. Y acá le pasamos lo que es un listado de números para que en esta variable nos guarde lo que es el promedio. Si imprimimos el valor acá, vamos a ejecutar la aplicación. Acá nos da un error ya que me he equivocado en el nombre de la variable. Aquí es una E. Y si volvemos a ejecutar, vemos acá que el promedio es 7, el promedio de todos estos números. Y como ya estamos hablando de lo que son clases y objetos, básicamente los arrays son objetos y estos contienen métodos, por lo que podemos utilizar un método sum que tiene esta clase objeto. Como ven acá, lo que hace es básicamente sumar toda la secuencia de números, lo que significa que podemos ahorrarnos lo que es toda esta instrucciones. Eliminamos esto acá y en vez de la suma lo que vamos a hacer es numbers.sum, y de esta forma nos devuelve lo que es la suma total en un valor entero. Básicamente lo que hicimos anteriormente, pero ya estaba preconstruido o built-in, como le llaman en inglés, o sea, funciones que ya están incorporadas en .NET. Y si ejecutamos nuevamente nos debería dar el mismo resultado, que es 7. También podemos declarar lo que son constructores estáticos, que son por ejemplo static calculator, y de esta manera tenemos un constructor para inicializar lo que son propiedades estáticas. Cabe recalcar que este método o estos constructores se ejecutan una vez cuando intentamos utilizar lo que es un método o una propiedad estática, pero para darles una mejor definición, este constructor es usado para inicializar los campos estáticos en una clase que no es estática, lo cual es útil para realizar cualquier acción que deba solo ejecutarse una sola vez. Este constructor se ejecuta solo una vez cuando se crea la primera instancia de una clase o cualquier miembro estático es referenciado o utilizado. Este método podemos declarar también en lo que es una clase normal, no estática. Por ejemplo, vamos acá a colocar static student y acá podemos, en vez de acá, colocar o inicializar la propiedad total acá dentro. Esto puede ser útil si por ejemplo queremos manejarlo en una propiedad estática, algún valor traído desde una base de datos, pues de esta forma podemos hacer acá dentro lo que es una consulta para buscar desde una base de datos un valor y ya reutilizarlo solamente accediendo a la propiedad estática de la clase a que queremos hacer referencia. Algunos puntos a recordar sobre los constructores estáticos son que estos no pueden tener modificadores ni parámetros. Esto se invoca de manera implícita, no puede ser llamado de manera explícita. Entonces, de esta forma podemos inicializarlo, por ejemplo, en 5 y vamos a ver que se va a incrementar cada vez que creamos un objeto. Si ejecutamos nuevamente, vemos que acá nos dice que tenemos 6 y acá 7, ya que lo inicializamos en 5. Pero lo que vamos a hacer es retornarlo a 0. Vamos a conocer ahora lo que son las estructuras o structs, los cuales al igual que la clase son planos que se utilizan para crear instancias de clases, pero los structs son objetos ligeros como color, rectángulo, etc. A diferencia de las clases, estos son valores que referencia un tipo, los cuales son útiles si tenemos data de la cual no tenemos intención de modificar después de la creación de un struct. Con la particularidad, a diferencia de las clases, es que estos no soportan herencia, pero pueden implementar interfaces. Vamos a ver un ejemplo de cómo declarar y utilizar las estructuras o los structs.
Vamos acá a crearlo en un archivo aparte, lo que es un struct. Vamos a decir que nueva clase, pero vamos a modificarlo, que se llame rectangle. Damos enter y en vez de utilizar la palabra clave class, usamos la que es struct. Y acá vamos a declarar unas propiedades que sean enteras, por ejemplo, que sea width y height. Y de esta forma declaramos dos propiedades. Esta es una nueva forma que estamos viendo acá, ya que si ambas propiedades van a tener el mismo tipo de dato, podemos declararlo en una sola línea separándola por coma, como vemos en este ejemplo. Entonces, si nos vamos acá al método main, podemos crear lo que es una instancia de esta estructura que se llama rectangle y asignarle valores a sus propiedades. Entonces aquí vemos que le podemos asignar, igual que como una clase normal, a su propiedad width y height. Como también podemos acceder a estas propiedades de esta manera: r.width por r.height. Y de esta manera podemos tener lo que es, multiplicando ambas propiedades, el área del rectángulo. Si ejecutamos .NET Run, vemos acá que el área del rectángulo es 30, ya que está multiplicando 5 por 6. También podemos tener lo que es un método dentro de las estructuras, básicamente de la misma manera que una clase: public void calculate area, y acá adentro puede colocar la misma instrucción, y acá afuera simplemente desde el método main llamar lo que es su método, r.calculate area. Si ejecutamos nuevamente, acá nos está dando un error de console. Esto quiere decir que no tenemos el using. Vamos a colocarlo acá manualmente, using system, y listo. Con esto estaríamos resolviendo el problema. .NET Run nuevamente, y acá vemos que se sigue mostrando el área del rectángulo. Y de esta manera entonces declaramos lo que son básicamente estructuras, de las cuales ya ahora vamos a ver lo que son las enumeraciones o enum. Los enum o enumeraciones, también conocidos de esta manera, son usados para almacenar un conjunto de constantes con nombres. Las constantes enum son conocidas también como enumerators. Estas pueden ser declaradas dentro y fuera de una clase o struct. Las enumeraciones tienen un valor por defecto, el cual inicia desde 0 e incrementa de 1 en 1, pero podemos cambiar este valor si quisiéramos. Algunos puntos a recordar sobre los enum son: estas tienen un conjunto de constantes fijas, mejora el tipado seguro, pueden ser recorridas. Vamos a ver un ejemplo de cómo declarar y utilizar enumeraciones. Vamos a declarar ahora una enumeración, la cual podemos también declarar en una clase, en un archivo aparte. Acá tenemos la opción de crear una enumeración. Entonces la vamos a llamar gender o género en español, la cual va a contener dentro de esta, vemos que nos utiliza la palabra clave enum para declarar una enumeración, en este caso que se llama gender, la cual va a contener básicamente dos propiedades que son, las cuales son male de masculino y female de femenino. Entonces esta enumeración la vamos a utilizar como ejemplo dentro de la clase student. Vamos a declarar una propiedad que sea de tipo gender y se va a llamar gender de igual manera. Vamos a agregar acá en el display values esta propiedad de la siguiente manera, que sería gender, y accediendo a su propiedad directamente. Y para asignarle lo que es esta propiedad vamos a hacerlo desde el constructor, que sería pasándole un parámetro de tipo gender y que se llame de la misma manera. Acá lo hacemos igual, colocamos acá gender. Entonces al momento de crear un objeto, lo único que debemos decirle es, o pasarle es, de gender yo quiero pasarle male, por ejemplo, y a este le voy a pasar el gender.female. Entonces si ejecutamos, vemos acá que ahora tenemos una propiedad gender dentro del student, donde definimos su género, male y female. Las enumeraciones también tienen lo que es, como mencionamos anteriormente, un valor, el cual inicia desde 0. Simplemente para acceder a este valor, como es un entero, lo que debemos hacer es castear o convertir un valor gender a entero, y de esta manera nos va a devolver lo que es el índice. Entonces, como ven, de esta manera casteamos el valor gender al tipo entero. Si ejecutamos nuevamente, en vez de escribirnos masculino y femenino nos va a escribir el valor, en este caso 0, 1, en el orden que la fuimos declarando, como vemos acá. Como ven aquí, masculino tiene un valor de 0 y femenino tiene un valor de 1. Si declaráramos otro, por ejemplo, tendría el valor de 2. Pero si hacemos lo siguiente y a male o masculino le asignamos un valor de 10, vamos a ver que femenino tiene un valor de 11, ya que sigue la secuencia del valor que le hayamos colocado acá.
y de esta manera podemos asignarle un valor específico a cada enumeración. Vamos a crear otra enumeración para ver cómo recorrerlas, la cual lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear otra enumeración que se llame days para colocar los días de la semana de esta forma, y vemos que cada uno empezando desde 0 tiene un valor, pero en este caso me interesa que empiece desde 1, y de esta manera el Monday es 1, el martes es 2, miércoles 3, jueves 4 y así sucesivamente. Entonces, para recorrer una enumeración lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos un salto de línea para separar el texto. Entonces, utilizando un for each podemos recorrer lo que es una enumeración. De esta manera, como tipo de dato vamos a colocar acá days. En la variable days se irá almacenando el valor actual mientras recorremos la enumeración, y de la clase enum llamamos a un método estático de esta que se llama getValues. Entonces, como vemos, nos devuelve lo que es un array pasándole como tipo de dato una enumeración, y lo hacemos de la siguiente manera con el type of de nuestra enumeración. Entonces, básicamente le tenemos que pasar un tipo de dato. En este caso el tipo es days con la función typeOf. Como parámetro se lo pasamos al valor getValues de la clase enum, y de esta manera nos devuelve lo que es un array y poder ir recorriendo lo que es nuestra enumeración. Entonces, si mostramos estos valores en consola, vamos a ejecutarlo acá. Vemos nuestros valores. Acá colocamos para que nos haga un casting automático a days o a un valor de la enumeración, dependiendo el que tengamos, pero si colocamos var, por ejemplo, vemos que day será de tipo object. Si mostramos los valores nuevamente, vemos que esos valores son convertidos a string automáticamente, pero si queremos obtener lo que es el índice, solo debemos hacer un casting convirtiendo este valor a entero de la siguiente manera. Si ejecutamos nuevamente, vemos acá 1, 2 y 3 hasta el 7, ya que inicia desde el 1 como le indicamos acá.